Tal como le va, muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes a las 22 horas. Hoy solo sin Alfredo Blanco porque problemas de índole personal lo alejan circunstancialmente de este programa. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la ley de violencia laboral hoy en nuestro programa. Particularmente sobre el tema económico, ¿no? Porque hay un diagnóstico Labaña que ha empezado a circular en distintos medios de comunicación, que fue el del colapso. Labaña dijo que la economía puede entrar en colapso. Ahora, ¿qué dijo Labaña? Labaña habló concretamente de la alta tasa de interés, del dólar planchado, habló de la economía estancada con inflación, de endeudamiento, nada nuevo. Absolutamente nada nuevo que no hayan dicho los economistas que analizan puntillosamente y con seriedad la economía en la República Argentina. Y nada nuevo de lo que esté sucediendo o está sucediendo en este momento. Nosotros esto lo vamos a analizar con el doctor Héctor Paglia y con el licenciado José Simonella si logramos que llegue a través de los distintos problemas que hay en la ciudad en este momento. Pero en este ida y vuelta, la respuesta de Prat Gay, el ministro de Finanzas, a quien iba dirigida naturalmente la advertencia de Labaña, colapso puede ser una palabra media fuerte, Prat Gay dijo que Labaña quiere devaluar. Mire, esto en realidad es un problema político que viene mucha data de la época en que Prat Gay era presidente del Banco Central y Labaña ministro de Economía de Néstor Kirchner. Cuando Labaña emitió el bono de ajuste por PBI, Prat Gay estuvo absolutamente de acuerdo. Tuvo una reunión con Néstor Kirchner, le dijo Labaña yo, y Néstor Kirchner dijo Labaña. Prat Gay se fue. Ese episodio vuelve a reiterarse nuevamente ahora en esta discusión sobre el manejo de la política económica. Vamos a analizar todo esto aquí en el programa. Va a estar, si llega a tiempo también, el rector Hugo Yuri para hablar sobre la asamblea frustrada en la Universidad Nacional de Córdoba y sobre la violencia laboral, una ley que está cajoneada en la legislatura. Va a estar con nosotros el doctor Carlos Cafure. Auspicios para presentar el programa. Pueblo Santo Resto Bar. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Bien, con nosotros el doctor Héctor Paglia. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ricardo? Bueno, diagnóstico Labaña. Diagnóstico Da Labaña. la impresión de que es un título puesto por la mayoría de los medios de comunicación al cual hay que referirse sobre 4 o 5 hechos puntuales que planteó Labaña, pero que aquí vos lo has planteado, Simonella lo ha planteado, la gente de Liderar lo ha planteado. Es decir, no es nada nuevo. No, seguramente que no es nada nuevo y más allá de lo que bien se señalaba acerca de esa rivalidad política entre el ministro Prat Gay y el exministro Labaña, lo dicho por él es una conclusión a la cual llega, como nos gusta decir a los economistas, ceteris paribus, es decir, si este gobierno no reacciona introduciendo los cambios, no solo en el herramental económico, sino también de índole político y dentro de la índole política, de cómo se encara la realidad internacional, y permanece la recesión, permanece la inflación, permanece la caída del salario real, no llegan las inversiones, y lo único que se toma como herramienta es un endeudamiento creciente que se vislumbra con costo creciente en materia de tasas de interés a nivel mundial,
indudablemente que va a haber problemas. Quizás, como bien señalara Ricardo, la palabra colapso es fuerte, es una palabra muy contundente, pero quizás el doctor Labaña lo que ha querido es señalar con esa contundencia la advertencia que está haciendo acerca del devenir económico del país. ¿Labaña quiere devaluar tu juicio también? Yo creo que poner esa... es más como una chicana, de decir, chicana, quiere tal una devolución cosa, de la chicana política. Exacto, quiere otra. Yo creo que acá hay cuestiones de índole macroeconómica que no se están abordando con la precisión, para ser benévolos, con que debería hacerse. Y en ese orden es donde surgen las dificultades. Es decir, dificultades que tengamos en cuenta. Ayer hizo un año que Macri ganaba en segunda vuelta la elección presidencial. Claro. Y quedaba con o recibía una herencia bastante complicada en materia económica. Lo que pasa, que es algo que hemos dicho siempre acá, a medida que nos vamos alejando en el tiempo de cuando se tomó la herencia, la excusa de la herencia empieza a perder fuerza como excusa, valga la redundancia, de los errores que se cometen. Claro. De todas maneras, nosotros habíamos dicho que el tema de la herencia estaba vinculado directamente hasta el momento en que se presente el presupuesto. A partir del presupuesto que presenta Macri, ya la política económica responde única y exclusivamente a las decisiones del gobierno de Macri, ¿no? Bueno, es muy bueno lo que ahí se está señalando, por el presupuesto 2017 ya marca pautas. Tomemos algunos ejemplos, lo dice IDESA en su último informe. Una decisión política que marca ese presupuesto es que 1 de cada 4 pesos del ingreso del Estado van a ser destinados a asistencialismo. Se marcan pautas vinculadas a la inflación, vinculadas al tipo de cambio, y en base a eso hay que ver cómo reacciona el gobierno. Y creo que el gobierno está reaccionando detrás de los acontecimientos, y le doy 2 ejemplos muy claros. Uno de índole político, es decir, el gobierno ahora en el corto plazo lo que tiene que hacer es enmendar el error garrafal en materia de política internacional que cometió la canciller y el embajador en Estados Unidos en jugar todas las fichas a favor de quien perdió la elección en Estados Unidos. Claro. Ya hay algunos cambios en la segunda línea de la Cancillería, están indicando que el presidente ha tomado cartas en el asunto. Y el otro tema es el tema de hoy, que es el tema de la modificación de impuestos a las ganancias, que, Massa con mucha habilidad se adelanta, presenta un proyecto bastante interesante y lo obliga al gobierno a salir por detrás con un proyecto que es un parche más a lo ya existente. Entonces hay una serie de cuestiones, y acá se dijo en este programa, que quien va a invertir tiene que determinar una ecuación financiera y una ecuación económica en donde las distintas variables, lo dijo José Simonella, las distintas variables no están definidas, porque se pregunta el empresario que va a invertir, ¿qué política salarial voy a tener? No lo sabe. ¿Cuáles son los impuestos que voy a tener que pagar en los distintos órdenes, nacional, provincial y municipal? Tampoco lo sabe. ¿Cuál es la política de tipo de cambio, de tasa de interés? Tampoco está definida. Bueno, sin definir eso no llegan las precisamente está José Simonella, que acaba de llegar, superando las contingencias de paros, cortes por toda la ciudad. Son difíciles. Gracias por ingresando al programa. Gracias, Pepe, por venir. Bueno, hablábamos con Héctor al comienzo del programa. Yo decía que el diagnóstico de Labaña, como se llama ahora, y el colapso, Labaña lo que ha dicho no es nada que no hayan dicho ustedes los economistas, es decir, da la impresión de que más que nada, como decía Héctor, puede ser parte de aquella famosa disputa política en la época de Néstor Kirchner entre Prat Guy y Labaña por la emisión del bono con ajuste del PBI, pero más que nada suena una advertencia severa que está viendo la mayoría de los economistas argentinos, es decir, dólar planchado está, el endeudamiento existe, el proceso inflacionario y de estancamiento está, es decir, la pobreza está, el aumento del desempleo está, las inversiones no llegan, en todo caso la incertidumbre empresaria es un hecho contundente. Sí, yo creo que la advertencia es que si esto continúa así, terminás desembocando en una situación, por cierto, que no deseada por ninguno de los actores económicos. Nosotros venimos
un grupo de economistas venimos advirtiendo que si el gasto público no se eficientiza y no se morigera y demás, a la corta o a la larga los problemas van a estar. Que el tema del financiamiento externo era una alternativa para hacer un ajuste gradual y no hacerlo de manera con la severidad que hubiera exigido el nivel de déficit fiscal que tiene Argentina, pero que bajo ningún punto de vista era una solución para el largo plazo y que el riesgo era que así como el kirchnerismo se enamoró del consumo a cualquier costo, que lo utilizó en una primera instancia para reactivar la economía, que este gobierno se enamorara del endeudamiento y volviéramos a repetir situaciones que ya hemos tenido en Argentina, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, este efecto Trump, que ahora todos le echamos la culpa al efecto Trump, digamos, lo que ha hecho es decir, che, ojo que las tasas pueden encarecerse y que el nivel de financiamiento ya no va a ser ni tan fácil ni tan barato. Porque lo va a necesitar Trump. No sé si porque lo necesita Trump, sino simplemente porque los inversores internacionales van a volar hacia la calidad, como le llaman, este flight to quality, que le dicen en inglés, digamos, que es volar hacia la calidad, porque si un bono de Estados Unidos me paga 3, ¿por qué voy a poner en Argentina un bono al 5? Entonces le pido 8 a Argentina. Claro. Entonces, bueno, y esto empieza a encarecer el financiamiento argentino y por ende no solamente del Estado, sino de las empresas. El grave problema que me parece que también ya lo charlamos es que no logramos reactivar la economía. Y no logramos reactivar la economía implica que cada vez hay más presión, digamos, de la gente que pierde su empleo, más presión de la gente que tiene miedo de perder su empleo y por ende también retrae consumo. Entonces nos encontramos en una economía con bajo nivel de consumo interno, con, digamos, bajo nivel de productividad las empresas, y empieza toda una discusión en torno al tipo de cambio, a si hay que generar 1 millón de puestos de trabajo, cuestiones que la verdad que no son, digamos, factibles ninguna. O sea, la utopía de generar 1 millón de puestos de trabajo es una estupidez. No es serio. O sea, y el hecho de decir, che, devalúan, vamos a 18 con el dólar, que como habría dicho algún industrial, total, esto no va a generar mucho problema, lo ha dicho hoy en el foro industrial, tampoco es serio, digamos. Porque la verdad que darle competitividad a una economía por tipo de cambio es un absurdo. Digamos, la economía le tiene que dar competitividad con una disminución de la presión tributaria que en Argentina es altísima, alarmante. Y cuando decimos presión tributaria hablamos no solamente del gobierno nacional, sino fundamentalmente también de los gobiernos provinciales y municipales. Tenemos que darle a la economía una logística que la economía argentina ha perdido. Hoy transportar un container de Córdoba al puerto cuesta lo mismo que del puerto a China, como para que nos demos una idea. Entonces, digo, hay que hablar de un tema de logística, hay que hablar de un tema de infraestructura que Argentina no tiene energía, no tiene... Entonces digo... No tiene rutas. No tiene ruta, no tiene ferrocarril. No tiene ferrocarriles. Entonces, digo, hay que dar un gran debate de cómo le damos competitividad a Argentina para que el industrial pueda salir a producir y no simplemente impedirle que despida. Porque esta nueva fantasía de la doble indemnización lo único que va a hacer es impedir que la gente que las empresas tomen empleo. No va a disminuir la reducción de los empleos, porque lo hemos charlado, me parece, también en algún programa de ustedes. Cuando vos decís que tenés 150.000 desempleados formales, tenés 300.000 informales o 400.000 informales, porque lo primero que las empresas se desprenden es del trabajador informal. Así que digo, la economía argentina, más allá de los debates de, digamos, qué tiene que hacer con su gasto público, que estamos de acuerdo que hay que reducirlo y fundamentalmente hay que eficientizarlo, porque Argentina está acostumbrada a tener un Estado grande, un Estado paternalista. Están acostumbrados los empresarios, los productores agropecuarios y los empleados. Todos estamos, y los medios, te diría. Todos estamos acostumbrados a la pauta oficial, a que el Estado nos proteja. Entonces digo, más allá de la discusión de esa del gasto que hay que darla y hay que hacer las modificaciones del caso, Argentina tiene que debatir, que no lo está haciendo, el tema de lograr darle competitividad a su economía vía estas reformas que, como decía, no de tipo de cambio solamente, sino fundamentalmente impositivas. Me quiero plantar en lo que decís de la competitividad, Pepe, y trasladarle la pregunta a Héctor, que entre los dos le pueden dar al televidente una visión mucho más acabada y seria del análisis. Hablamos del efecto Trump, pero el efecto Trump implicó que en muchos países latinoamericanos empezaran a tocar la moneda, es decir, han devaluado la moneda. Y Argentina no. Es decir,
¿Cómo quedamos con relación precisamente a esos países? ¿Y cuál es la situación de Argentina en ese caso, en el nivel de competitividad? Bueno, yo creo que hay una cuestión central y que se enanca en estas reformas globales que está planteando José. Acá hay una cuestión básica. El gobierno está perdiendo la iniciativa de un programa global en lo económico. ¿Por qué? Porque está temeroso y está permanentemente pensando en las elecciones de mediano término. Entonces, sí, una locura. Entonces, a claro, un año es una locura estar planteando pero eso. está reaccionando así, porque si no, si vemos que hay movimientos sociales que amenazan, el gobierno convoca inmediatamente. Si hay empresarios que manifiestan alguna cosa, el gobierno convoca inmediatamente. Pero acá las cuestiones no van a cambiar porque se gerencien bien desde un tablero de control en una oficina, sino que hace falta provocar hechos y tener la iniciativa, y la iniciativa a través de un programa global, y eso es lo que no se está discutiendo. O sea, discutir aisladamente el gasto público, discutir aisladamente el tipo de cambio, o decir que fulano de tal o tal sector quiere una devaluación, nada aporta, porque es el gobierno el que debe orientar en la discusión de los distintos sectores y armonizar. Ahí quiero eso es un donde aporte. eso es donde el gobierno está perdiendo la iniciativa. Entonces, las situaciones que estamos viviendo en los últimos días, ya sea en lo social como en lo económico y con repercusión en el Congreso de la Nación, es la prueba más evidente y más contundente de esta pérdida de iniciativa. A raíz de eso, te quiero trasladarle una opinión que la semana pasada el ex gobernador de Córdoba, Eduardo César Angelos, dijo en mesa de diálogo. Dice, es imposible darle seriedad a un país para que los inversores traigan dinero, inviertan, y a los mismos inversores argentinos, si vos tenés un presidente del Banco Central que discrepa de la política económica con el ministro de Finanzas de la Nación. Es decir, no hay seriedad en cuanto a plantear una estrategia económica mirando el futuro con las dificultades que ustedes han planteado. Lo que pasa ahí, Ricardo, que yo creo que el problema es que Argentina nos hemos vuelto a centrar en el cortísimo plazo. Estamos discutiendo de nuevo en Argentina el corto plazo. Y mientras Argentina discute el corto plazo, con un calendario electoral cada 2 años, que permanentemente nos pone en proceso electoral, Argentina no va a tener soluciones a sus problemas, porque los problemas que tiene Argentina son estructurales, y los problemas estructurales se solucionan en el mediano y largo plazo. Y nadie, ya todo el mundo se olvidó, cuando digo todo el mundo digo el gobierno y la oposición, todo el mundo se olvidó de los planteos de mediano y largo plazo. Nadie está pensando, es lo que te digo, nadie piensa en la competitividad de Argentina, ni siquiera los empresarios hoy reclamaban tipo de cambio. Digo, pedir tipo de cambio es tener una competitividad pendular con el tipo de cambio. Vos planteabas los países de la región devaluaron y Argentina no devaluó tanto. Y sí, Argentina no tiene tanta relación con Estados Unidos como la tiene, por ejemplo, México. Sí. Y por otro lado, Argentina tiene entre el blanqueo más el endeudamiento, una lluvia de dólares, digamos, que hay que descontar en el mercado interno, que hace que hoy los dólares tengan una oferta interesante y por ende el precio, como todo producto está muy ofertado, el precio tiende a bajar, digamos. Entonces, o a mantenerse en este caso, porque todas las otras monedas devaluaron. Lo que digo es, de nuevo estamos centrados en el tipo de cambio, en qué va a hacer Prat Gay con el aguinaldo, con impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, en qué va a hacer el presidente del Banco Central con la tasa del EVAC el martes, o sea, hoy. Y digo, estamos en el cortísimo plazo y nadie está pensando en el mediano y largo plazo y nadie da, digamos, lineamientos, como dice el doctor Paglia, lineamientos para que el empresario vea, está bien, hoy hay toda esta turbulencia, pero hacia allá se encamina la economía. No hay. Entonces, digo, la reforma tributaria está escrita en la ley del blanqueo que dice que hay que formar una comisión para que discuta la reforma tributaria. Pues nadie ha dado los lineamientos a esa reforma tributaria. Lo que estamos hablando es que haga un candidato de la oposición que presentó un proyecto que no está completo, le dice el gobierno, y que el gobierno lo va a presentar hoy, pero que el aguinaldo no va a pagar. Todo corto plazo. Todo corto plazo. Entonces digo, Argentina, la verdad que hasta que no se ponga el gobierno, la iniciativa tiene que llevar el gobierno y el sector empresario tiene que acompañar y los sindicatos tienen que acompañar. Digamos, en una visión de mediano y largo plazo,
Argentina, vamos a seguir con estas situaciones pendulares que dependemos si tenemos el viento de frente, de cola o de costado. Y la verdad que Argentina en los últimos 20 años ha crecido o ha tenido proceso recesivo fundamentalmente por los pecados propios, digamos, pero en función de cómo estaba el mercado internacional. Si la soja valía $600, íbamos todo para adelante, íbamos todo en coche. Cuando la soja valía $150 tuvimos una crisis, y cuando la soja vale 300 y pico la llevamos más o menos. Digo, no puede Argentina plantear un proceso de desarrollo serio que busque sacar al 32% de su población de la pobreza con medidas de corto plazo. Tienen que ser medidas de mediano y largo plazo. Es cierto que alguien se tiene que ocupar del corto plazo porque, digamos, uno no puede tener conflictividad social, pero no puede estar todo el gabinete preocupado del corto plazo. El problema del corto plazo será el Ministerio de Acción Social, para tratar de llevar paz social y ayudar a los que menos tienen, para que pasen un fin de año tranquilo y que todos puedan tener comida en su mesa. Pero digo, no todos los ministros pueden estar viendo el corto plazo. Alguien se tiene que estar ocupando. Pero el corto plazo incluye también eso, el margen de asistencia social y no la generación precisamente de empleo. Claro. Bueno, es que si el largo plazo, como bien se dice, está totalmente ignorado, porque el único incentivo político que existe es la próxima elección, y no vamos a poder llegar a introducir esos cambios ni a discutirlos. Y menos cuando los sectores, ya sean empresariales, sectores sociales, sindicales, adviertan que es un gobierno que frente a la presión de un determinado sector, algo da. Entonces ahora aparecería que el proyecto de impuesto a las ganancias de la oposición dispara de que ya el ministro diga contundentemente de que el aguinaldo no lo paga y de que va a haber un cambio en las escalas y una morigeración en algunos aspectos del impuesto. Pero no hay una discusión profunda, como decía Simonella, de la reforma tributaria. O sea, sabemos que hay una comisión que se reúne, que creemos que se reúne y que está elaborando pautas y que está elaborando una reforma tributaria, pero todavía ni las promesas electorales respecto a los impuestos se han cumplido. Entonces, hay un clima de incertidumbre, y al no abordarse el largo plazo, se cae el principal sostén que tiene el desarrollo sustentable, que es la inversión productiva. Nadie va a invertir si las condiciones de horizonte en un país tan luego como Argentina, tan cambiante, tan ambivalente, tan afecto en algunas épocas de la historia a no respetar los contratos, a no cumplir los compromisos, nadie va a invertir si esas condiciones no se despejan en el horizonte y se dice, señores, este es el horizonte de mediano y largo plazo, sí tenemos un equipo de coyuntura que está atacando la pobreza, que es visceral, que realmente lastima del 32% de los ciudadanos, pero tenemos un proyecto de país y tenemos política de Estado. Para eso el presidente no tiene que tener miedo, tiene que ponerse el traje de hombre de Estado, tiene que ponerse el traje de estadista. ¿Lo tiene? Y tiene que ponérselo, seguro que lo tiene, porque si ha llegado ahí, tiene que usarlo ese traje. El otro ya no le sirve. A ver. Hay un dato. Sí. No, digo, lo tiene. Y digo, si uno evalúa lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que la ciudad de Buenos Aires tiene ingresos completamente diferentes a los del país, uno ve que tiene la visión como para ir a una economía más desarrollada, ir a una economía con mejores servicios, una economía que presente soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires uno lo ha percibido durante su gestión, así que yo creo que lo tiene. Lo que me parece es que esta debilidad política en el Congreso lo ha obligado a tener que negociar absolutamente todo, y yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, el gobierno eligió como prenda de gobernabilidad el gasto público, y a partir que eligió el precio del gasto público, como dice el doctor Paglia, para todo te cuesta. Lo que decís vos, Pepe, es muy grave, porque si en este momento no tiene mayoría en el Congreso de la Nación, y en el 2017 se da una elección desfavorable para el gobierno nacional, me parece que la situación se va a agravar mucho más. Pero perdón, Ricardo, ¿qué ley importante que impulsó el gobierno no fue aprobada por el Congreso? Ahora. Por eso yo digo... Pero la recuperación del poder del peronismo, vos sabés las consecuencias que trae. Y bueno, sabés las consecuencias que trae. Si vamos a gobernar en la coyuntura, indudablemente que la oposición, con derecho propio, va a rearmarse y
le va a arrebatar las banderas y va a plantear las cuestiones de mediano y largo plazo, aunque no la tenga todavía internalizada. Entonces es el Poder Ejecutivo Es que sigo, el que debe sigo tener insistiendo en lo que dice iniciativa. Pepe, la oposición también está en la coyuntura. Claro, También bueno. está en la coyuntura. Este planteo de Massa, con decir los recursos vienen de la reforma financiera, la reforma financiera la han prometido hace 20 años, 30 años, nunca se hizo una reforma financiera en el país. Es decir, Y no va a tampoco, generar los ingresos necesarios. para tampoco solucionar. se ha Tampoco hecho lo del blanqueo, por ejemplo. Tampoco se ha hecho una reforma tributaria integral Nunca, jamás. que premie, porque todos hablan de las pequeñas y medianas empresas, de fomentar la inversión, etcétera, y después los impuestos castigan a las pequeñas y medianas empresas, a quien invierte, etcétera. Sí, Entonces, los hay impuestos- una serie de factores que son contradictorios en sí mismos. Los impuestos castigan lo que está dentro de la economía formal. Exacto, Fíjate claro, vos, que hacer en el corral. digamos, el pago con un cheque tiene impuestos y si yo voy te deposito efectivo, no. Así digamos. es. Cuestiones como, digamos, cómo se atenta con la economía formal. La verdad que yo creo que el desafío es grande. Me parece que Argentina, con esto no tenemos que decir ni que Argentina perdió la oportunidad, ni mucho menos. Simplemente me parece que, como dicen los GPS por ahí recalculando, me parece que el gobierno tiene que sentarse y creo que lo va a hacer ahora en estos días, creo que hay reuniones de gabinete y demás previstas, me parece que se tiene que replantear lo urgente de lo importante. Y me parece que hay que resolver los problemas de Argentina de largo plazo, de mediano y largo plazo, y lo urgente, que es el cortísimo plazo, solucionarlo de la forma que haya que solucionarlo, que siempre se soluciona en Argentina. Evidentemente de una manera tremendamente ineficiente, que es con el subsidio. Como el subsidio rompió la cultura del trabajo, el subsidio, digamos, rompió la cultura de cuidar los servicios, etcétera, etcétera. El Pero me subsidio, parece que hay, en ese apremio y en esa necesidad de armar un proyecto político de mediano y largo plazo, la coyuntura, que son 120.000 tipos más fuera de circulación, el crecimiento o el blanqueo del índice de pobreza, la alta tasa de interés que hace improductivo el 40% de capacidad instalada ociosa en la industria. Todo eso hace también a una cuestión de coyuntura que tampoco está resuelta y que obviamente no te deja ni siquiera planificar en el mediano y largo plazo, naturalmente, ¿no? Sí, pero el argentino ha votado un cambio. Obviamente. Y ya se ha consumido el gobierno el 25% de su periodo. Y ya aparecen voces, si uno lee las declaraciones que ha hecho Emilio Monzó, Sí. vinculada a la realidad de Cambiemos como fuerza Totalmente. política, es para preocuparse. Es decir, que hay voces de alerta y bien intencionadas, puede decir todo está bien o demos buenas noticias por dar buenas noticias, no pidamos sacrificio a la gente porque es políticamente incorrecto. Y bueno, yo creo que lo políticamente incorrecto está empezando a imponerse en distintos lugares del mundo para buscar un cambio. Nos guste o no nos guste ese cambio, ¿no es así? Pero acá este llamado, esta exhortación, y yo coincido que no está perdida la oportunidad, ni mucho menos, es para que haya una reacción y creo que va a haber un apoyo mayoritario como lo hubo en su momento. Y el gobierno ha dado prueba que puede tomar medidas audaces y si controla ciertos aspectos no se le va de madre absolutamente nada. Lo probó con el cepo, lo probó con restablecer, de decir la verdad con los números a través del INDEC. Hay pruebas de actos de hombre de Estado dado por el presidente y que debe retomarlo sin temor, pues va a tener el apoyo mayoritario de la población. Pepe Héctor, gracias. Muchas gracias a usted. Ya volvemos. Muy lindo, che. Muy bueno. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso, Casa de España, Barrio General Paz.
Ahora vas a poder refaccionar tu casa porque Bancor te da hasta 250.000 pesos para materiales de construcción a tasa fija y en pesos. Simple y fácil de obtener. Vení a Bancor y cumplí tu sueño. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. El 7 de junio de este año se presentó un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba sobre violencia laboral. Fue recibido con beneplácito por muchísimos sectores precisamente vinculados a la actividad laboral y se esperaba concretamente que la legislatura de la provincia de Córdoba tomara cartas en el asunto, se preocupara, trabajara, que ese es un hecho ponderable que tendría que tener a veces las comisiones en la legislatura de la provincia de Córdoba y que generalmente no se hace, trabajar en torno precisamente a la ley que podría haber sido modificada, podría haber sido ampliada, enriquecida, pero la intención era precisamente atacar lo que eventualmente existe en el tema laboral, la violencia dentro del trabajo. Carlos Kafur es abogado, presentó esa ley el 7 de junio. La ley está en la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo la preside José Pien, que es legislador de Unión por Córdoba y a la vez titular del Sindicato de Empleados Públicos y titular de la CGT Córdoba. La ley todavía no ha sido tratada, la ley no ha sido discutida y bueno, estamos con el autor de la ley, con Carlos Kafur, y con él queremos dialogar sobre este tema. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hiciste a partir de la presentación de la ley para que la ley fuera tratada? Bueno, la ley, la recuerdo yo un poco a la teleaudiencia, fue presentada el día 7 de junio a través del legislador Ezequiel Peracini, del Frente de Izquierda. Es un proyecto de ley que nació en base a mi tesis final de graduación en la carrera de abogacía y fundamentalmente es un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar los hechos de violencia laboral en todo el territorio de la provincia de Córdoba y fundamentalmente proteger de este tipo de violencia a los trabajadores estatales y privados de Córdoba. Este proyecto, desde que fue presentado al día de la fecha, ha recibido un apoyo contundente de organizaciones sindicales. Hemos recibido más de 25 apoyos de sindicatos de Córdoba. Hemos recibido apoyo de las dos CTA, la CTA de Pablo Michel y la CTA de Hugo Yasky, y también de muchísimas organizaciones religiosas. O sea, a nivel nacional ya tiene apoyo. Sí. El legislador Peracini presentó los primeros días de septiembre un pedido formal de tratamiento en la Comisión de Trabajo ante la demora. Al día de la fecha no ha tenido ningún tipo de respuesta y la conclusión que uno saca, por lo menos como ciudadano, primero es un poco de preocupación porque vemos que la legislatura no trata los proyectos que son a favor de los trabajadores, como en este caso. Este proyecto virtualmente está cajoneado, como se le dice habitualmente en la jerga, y la preocupación, tanto como ciudadano como trabajador, es ver que el parálisis de este tipo de proyectos de leyes beneficia a los violentos y va en desmedro de las víctimas que sufren la violencia laboral. Esta paralización virtual del tratamiento del proyecto de ley no solamente que beneficia a los violentos, sino que también es un virtual oídos sordos o darle la espalda al contundente apoyo por parte de las organizaciones sindicales y las organizaciones religiosas que le han dado el proyecto. Entonces realmente es preocupante ver que nuestros representantes hagan ecos sordos a estos tipos de proyectos de ley y que recuerdo la primera entrevista que vine con el legislador en la que me invitaste y vos me dijiste en su momento si la corporación política no iba a pararlo el proyecto y realmente veo que en principio este proyecto está paralizado por la corporación política. ¿Quién integra de la izquierda la Comisión de Trabajo? La Comisión de Trabajo está integrada por
legislador de distintos bloques, no solamente el oficialismo. No, pero de la izquierda, que fue donde precisamente presentaste vos. De la izquierda no hay ningún integrante de los que yo tengo conocimiento particular. Ajá. El tema es que la Comisión de Trabajo, que es la que toma este tipo de proyectos, está encabezada justamente por un legislador que también es dirigente sindical y cabeza de una CGT en Córdoba. Eso es lo que más me llama la atención a mí, de ver el poco interés en el tratamiento de un proyecto de ley que tiene realmente una problemática muy grande en Córdoba y que genera realmente problemas muy severos para la salud de los trabajadores. Esto yo ya lo dije en la primera entrevista que vine al programa, está científicamente comprobado que son gravísimas las consecuencias que terminan padeciendo los trabajadores y trabajadoras, tanto en su salud física como en su salud psíquica. Y también hay hechos de suicidio por causas de violencia laboral. Bueno, esto aparentemente no es importante para los legisladores de Violencia laboral que incluye el acoso. Exactamente. La violencia laboral tiene 3 modalidades que son el acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física. En esos tres parámetros, ¿cuáles son los más importantes? Y ¿Dónde están los mayores porcentajes? Los mayores porcentajes están en lo que son los acosos psicológicos. Acosos psicológicos. Exactamente. Yo estoy en contacto con la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación permanentemente, le he estado pidiendo información, sobre todo datos estadísticos, porque acá en Córdoba, al no haber ley, no hay estadísticas. Y es importante recordarle a la audiencia de que si bien a nivel nacional no hay una ley que haya sido presentada, o que, mejor que dicho, que haya sido sancionada al día de la fecha, hay 5 provincias de Argentina en realidad, que ya tienen leyes locales de violencia laboral que han tenido muy buenos resultados. Carlos, en tu carácter de abogado, digamos, las cámaras laborales, ¿no es posible extractar de las cámaras laborales los juicios que hay precisamente sobre violencia laboral? Bueno, yo justamente hace 2 viernes atrás estuve en un curso que dictó el Colegio de Abogados sobre Moving, en el cual participaron 2 médicos psiquiatras. Estuvo el doctor Boncini, que es un abogado laboralista, sí, y estuvo el doctor Despuy, que es un abogado penalista, y estuvieron explicando todo lo que era parte de la judicialización de la violencia laboral, que en Córdoba ya tiene jurisprudencia. Hay un caso que salió en el diario La Voz del Interior de una prosecretaria que obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia en la cual fueron condenados los herederos del juez, que era en ese caso puntual quien ejercía la violencia laboral sobre esa trabajadora. Y también ha habido un caso en el cual se ha judicializado, pero en materia penal, que ha sido un caso de una trabajadora de un call center. En ese caso, la trabajadora denunció al supervisor que le ejercía un acoso psicológico y la justicia no solamente que terminó imputando al supervisor, sino que también terminó imputando por comisión por omisión a toda la línea jerárquica hacia arriba. Bueno, los call centers son el campo propicio precisamente para el acoso. Seguro, seguro. Los call centers prácticamente son el campo propicio para el acoso. A nosotros nos han comentado trabajadores de call center que ha habido denuncias a empresas que en su momento le obligaban a usar pañales a las trabajadoras para que no se levantaran del teléfono. Algo que realmente es sorprendente que pase. No sorprende porque es la actitud. Seguro. Es la actitud. O sea, era una salida laboral, sí, circunstancialmente, cuando se instalaron la gran cantidad de call centers en Córdoba, sí, era la salida laboral para muchos estudiantes secundarios y universitarios que con unos pesos podían ayudarse a continuar la carrera. Exacto. Pero eso se convirtió prácticamente en un nido de provocación hacia el trabajador en forma instantánea y permanente. Con decirte que en esos primeros años uno recuerda que al no tener ni sindicato estaban nucleados dentro de la UOM. Así es. Hoy por hoy tienen un sindicato que es el ATAC, que ese sindicato ha sido uno de los sindicatos que ha apoyado nuestro proyecto de ley, entendiendo realmente la gravedad de la problemática. Carlos, ¿tenés idea si en la comisión se ha cursado notas a sindicatos, a organizaciones, algo para empezar a discutir la ley? Nosotros, en el caso puntual mío, yo presenté por mesa de entrada a la legislatura, al legislador Perezzini, los 25 comunicados de apoyos que fueron recibidos para que eso sea llevado a la Comisión de Trabajo, más todos los apoyos recibidos por organizaciones religiosas y los comunicados de las centrales obreras que nos han brindado a nivel nacional apoyo. Eso hasta el día de hoy, como dije anteriormente, no tiene aparentemente ningún tipo de validez para la legislatura. Es volver a darle la espalda a los trabajadores, volver a darle la espalda al movimiento obrero en Córdoba y en principio es preocupante como ciudadano ver que nuestros representantes están a veces mucho más abocados
como salió en alguna nota que vi hace unos días atrás, a brindar reconocimientos y... Sí. O para el Festival del Salame, para el Festival y en de vez la de papa discutir frita. puntualmente proyectos de leyes que solucionen los problemas que realmente le hacen falta a la gente. ¿No has hablado con Peresini de pedir 7 días para que se trate sobre tablas? Lo estamos aún a riesgo de que te lo nieguen y que pase para el año que viene. Bueno, nosotros hemos tenido contacto con varios legisladores de la oposición que se han mostrado interesados en participar como coautores del proyecto, los cuales nosotros hemos estado realmente abiertos y estamos dispuestos a que ellos también se incorporen a la coautoría del proyecto. Y los gremios, nosotros hemos estado teniendo reuniones con los sindicatos por esta situación y ha habido varios gremios que no descartan llevar adelante algún tipo de movilización al frente de la legislatura para exigir que se inicie el tratamiento de este proyecto de ley y que hoy por hoy está paralizado. No, es increíble que la Comisión de Trabajo al menos no abra la discusión sobre un proyecto de estas características que compete concretamente y particularmente en el empleo público, compete precisamente que hay casos de estos en forma permanente. Bueno, algo que yo te quiero comentar es que yo he tomado conocimiento de que se ha presentado un proyecto por parte del oficialismo sobre violencia laboral. No se ha discutido el proyecto que presentamos nosotros, se ha dejado paralizado durante más de 5 meses. Nos hubiera gustado que pudiéramos discutir hasta los 2 proyectos para ver si entre los 2 proyectos podemos sacar Es una característica del oficialismo, te aviso. Es una característica del oficialismo para tratar después, te digo lo que va a suceder. Se va a discutir probablemente y después el proyecto va a ser del oficialismo, no tuyo. Yo eso lo he hablado con varios legisladores. Uno ha hecho el proyecto de ley, pero a mí lo que más me importa como trabajador y como ciudadano es que en Córdoba haya una ley provincial contra la violencia laboral y que los trabajadores tengan un marco legal que los resguarde de este tipo de violencia, porque realmente uno lo ha vivido con muchos conocidos, con muchos amigos, de ver realmente el deterioro físico que sufre el trabajador o la trabajadora víctima de la violencia laboral. Y yo creo que acá hay que dejar de lado el evidente personalismo y el evidente egoísmo que tienen muchos de la clase política cordobesa y tratar de buscar bajar un poco más a la tierra, ser un poco más personas, ser un poco más seres humanos y tratar de apoyar este tipo de leyes y sacarlas. No me importa si la ley sale a nombre de uno o a nombre de otro, si el oficialismo quiere sacarla para llevarse los laureles o no me interesa. Yo quiero que la ley salga y que los trabajadores en Córdoba tengan un proyecto, una ley que los resguarde de la violencia. ¿No te imaginas al oficialismo de Unión por Córdoba, conservador por naturaleza, sacar una ley de la izquierda? Presentado por el Frente de Izquierda. El problema es que acá ya no pasa por sacar una ley de la izquierda o de la derecha, es una ley para los trabajadores y una ley que tiene un apoyo contundente de los sindicatos cordobeses y fundamentalmente de las organizaciones religiosas. Acá no se le está dando la espalda a la izquierda, se le está dando la espalda a todos los trabajadores en Córdoba, se le está dando la espalda a todas las organizaciones sindicales y a todas las organizaciones religiosas que le han dado un contundente apoyo a este proyecto de ley. Carlos, muchas gracias. Gracias por venir. Ricardo. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero, www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA,
Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. El mejoramiento de avenidas y accesos es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Ensanchamos y pavimentamos las avenidas Duarte Quirós, 11 de septiembre y Boulevard Rivadavia para agilizar la movilidad en estas importantes vías de circulación. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, lamentamos la falta de presencia, o la ausencia concretamente del rector de la Universidad, Hugo Yuri. Estaba invitado al programa, pero bueno, desgraciadamente quizás los problemas que hay en la ciudad por los distintos cortes le haya impedido poder llegar a tiempo a la convocatoria del programa. La semana pasada, por 3-2, finalizó el jury de enjuiciamiento a favor de eximir el juicio político al fiscal Gustavo Hidalgo. Vergüenza debe ser la que uno siente y debe definir el rechazo precisamente, el rechazo al juicio político del fiscal Gustavo Hidalgo. Digo esto porque tengo cierta propiedad y autoridad moral para expresarlo, ya que he sido en su momento denunciante junto a los legisladores Elorrio y Montero de los distintos casos y causas que el fiscal no investigó. Y no es un tema político como se lo quiso vender por parte del oficialismo, es un tema jurídico y político al mismo tiempo. El consumar la patraña cierra la complicidad ya no presunta entre la política y la justicia de la provincia de Córdoba. No toda, obvio, la que carece de independencia judicial, la que apaña a funcionarios frágiles de ética. Esta decisión del jury de enjuiciamiento refleja de alguna manera también el desamparo en el que se encuentra la sociedad. Usted sabe que, como se dice, se juzga mucho y se contundente a un ladrón de gallinas, pero jamás a presuntos culpables del delito contra el erario público, o sea, los delincuentes de guante blanco. Probados de documentación esas denuncias ante la Oficina Anticorrupción, que de verdad creo francamente no tiene sentido alguno seguir llamándola de ese modo. Fíjese usted el Cuadrado, Altas Cumbres, Colector, presuntas coimas que habrían pagado empresas brasileñas por el tema de la construcción de gasoductos, pueden figurar en una innumerable lista de casos. Hidalgo y los miembros que eludieron el juicio político a Hidalgo no tienen en cuenta que existe una condena social. Hay una sociedad a la que no se la puede engañar, aun cuando se ganen elecciones y en forma permanente. La mayoría, el conjunto, el 60, el 65% sabe que en Córdoba se roba, que en la política hay ladrones, que hay corrupción, que hay delincuentes que usan la política para enriquecerse. Y la sociedad reclama y debe reclamar a estos miembros del jury que votaron por 3-2, exigirle las razones para que el fiscal haya zafado con 3 votos de una sanción absolutamente inevitable.
Era inevitable. Es una gran mentira la de Unión por Córdoba de hablar de justicia independiente, al menos esta vez, donde se confirma la ignominia. El presidente del máximo tribunal señaló con absoluta convicción hace poco tiempo que en Córdoba hay poca o nada de corrupción, nada de corrupción. No dijo dónde, si en la política o en la justicia. La primera, vemos, está a salvo. Ahora yo me pregunto, ¿en manos de quién estamos los ciudadanos cuando recurrimos a la justicia? Justamente ayer el ex fiscal Nazar recibió una condena negociada en 3 años para cobrar coimas en el ejercicio de su función. También había eludido el jury. Y aquí quiero contar una anécdota. En mi periodo de legislador, yo era miembro del jury cuando solicité junto con el legislador Felpeto el pedido inmediato del juicio político de Nazar, porque hacía meses o 1 año y pico que estaba en el jury y no se trataba. Allí tuvo la atinada intervención del miembro del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Cafurio de Battistelli, que dijo: es mi pariente, yo no lo puedo pedir. El silencio de los miembros de Unión por Córdoba habilitó concretamente de que el jury a Nazar no se le iniciara. Nazar se jubiló con 120.000 pesos y el jury lo pasó de alto. Pero antes de Nazar fue Nievas, antes de Nazar y luego fue Mateu. ¿Cuántos más hay? Yo recuerdo la cámara oculta en una causa de ley GIPAM, develaba cuánto dejaba para la caja un prestatario del mismo. Hablaba de un 20% que iba hacia arriba, según él. Admitía que el mismo gobernador de la Sota lo llamaba por teléfono. Fue la única causa que se envió a juicio oral, pero nunca se fue hacia arriba. Quedó en el gerenciamiento. Pero en ese caso, si no fue anticorrupción, se encargó casación del resto. Era una boludez, dijo en el testimonio el prestatario. Fue el argumento de la Cámara de Perdón para cerrar la causa. La impotencia de la injusticia pega en el pecho, porque las pruebas no eran papeles de diarios, como dicen algunos legisladores de la oposición, del oficialismo, ni tampoco un tema político de la oposición. Estaban documentadas absolutamente aquella vez y esta por la que se lo incriminaba a Hidalgo. Entonces hay mucha angustia mucho más la inequidad y la iniquidad de cómo actúa la justicia y la política. Estamos expuestos a la mediocridad y al reaseguro ramplón de quienes deben sentar precedentes inmodificables en la política y en la justicia. Que se castigue a quienes no tienen la valentía y la hombría de juzgar el delito político, para que paguen por su debilidad o por su complicidad. La absolución del culpable es la condena del juez, dijo alguna vez por allí un poeta romano. En Córdoba la docta, en el jury de enjuiciamiento, no están enterados. No habrá condena para quien protege el poder, al menos mientras está vigente. Después los ve desfilar por tribunales. Hasta la próxima semana.